Embárcate en un viaje cautivador con los misterios revelados de Yellowstone. Sumérgete en el impresionante Parque Nacional Yellowstone, donde desentrañamos los enigmas ocultos dentro de sus majestuosos paisajes. Desde las historias escalofriantes a lo largo de las orillas del río hasta las desapariciones inexplicables en medio de la naturaleza, cada relato está ambientado en la impresionante belleza natural de Yellowstone. Acompáñanos para descubrir los secretos de esta vasta extensión, adentrándote en las desapariciones misteriosas y los hallazgos asombrosos que hacen de Yellowstone un lugar de misterio y maravilla. El Parque Nacional Yellowstone es famoso por su significativa geometría. Es un lugar destacado para los amantes de la vida silvestre, ofreciendo la oportunidad de presenciar especies diversas como osos grizzly, lobos y manadas de bisontes en su hábitat natural. Los paisajes muestran cañones dramáticos, ríos alpinos y lagos prístinos, contribuyendo a su estatus como sitio de patrimonio mundial de la UNESCO. Esta historia tuvo lugar dentro de los vastos límites del Parque Nacional Yellowstone. En un día ordinario en Teton Village, el 19 de septiembre de 2009, Catherine Ann Major, de 53 años, desapareció sin dejar rastro. Su historia está llena de misterio, desconcertando tanto a investigadores como a detectives en línea. Esta historia gira en torno a los eventos alrededor de la desaparición de Catherine, tratando de dar sentido a las piezas de este caso. En los rincones tranquilos de la vida de Catherine, su amor giraba en torno a 2 hijos y 2 gatos queridos. El 18 de septiembre de 2009, Catherine se encontró en el elegante Four Seasons Resort, en Teton Village, Wyoming. No tenía idea que esta visita cambiaría el curso de su historia. Atrapada en los ojos de las cámaras de vigilancia, Catherine fue capturada robando una llave maestra del spa y sustrayendo pertenencias por un valor de $714 del resort. Fue un acto desconcertante. Catherine tenía dinero. Sin embargo, eligió robar. Los motivos detrás de sus acciones seguían siendo un misterio cuando fue detenida, agregando un giro inesperado a los capítulos de su vida. A medida que el reloj avanzaba en la tarde del 19 de septiembre, las autoridades del resort llamaron a la puerta de la habitación de Catherine. Confrontada con el peso de las acusaciones, enfrentó un momento crucial. Aceptó resolver la disputa pagando la cantidad impugnada. En un gesto de clemencia, el resort se comprometió a no presentar cargos, pero con una condición: debía abandonar el lugar inmediatamente. Comprendiendo la gravedad de la situación, Catherine se comprometió con el trato y aseguró a los oficiales que no se involucraría en más malas conductas. A medida que el sol bajaba en el cielo, la seguridad regresó a la habitación de Catherine 1 hora más tarde. Eran las 4 de la tarde. Y el aire estaba lleno de incertidumbre. Para su sorpresa, Catherine no estaba en ninguna parte. La habitación, sin embargo, guardaba rastros de su presencia, con la mayoría de sus pertenencias dispersas como un testimonio silencioso. El misterio se profundizaba mientras las sombras de ese día ocultaban el paradero de Catherine, dejando a los investigadores con preguntas sin respuesta. En la sombra de las imponentes cumbres de Teton Village, la misteriosa partida de Catherine Major dejó más preguntas que respuestas. Dejando atrás una nota que reflejaba preocupación por sus gatos, confió su cuidado a manos desconocidas. A medida que el sol se ocultaba bajo el horizonte, su auto permanecía en el estacionamiento del hotel, testigo del misterio que envolvía su desaparición. Ella puede haber reservado un taxi o utilizado transporte público para irse. Cuando Catherine desapareció, su hermana corrió desde California, decidida a desentrañar el misterio. Buscaron la ayuda de perros rastreadores, con la esperanza de seguir el rastro del enigma. Las autoridades también se unieron a la búsqueda, escudriñando los lugares familiares del río Snake, las montañas y las cavernas populares entre los excursionistas. La búsqueda resonaba con los ladridos de perros determinados y los susurros preocupados de una familia desesperada por respuestas. A pesar de los esfuerzos, no surgió ningún signo de Catherine, dejando a las montañas y cavernas como testigos silenciosos de las preguntas sin respuesta en el aire. En su búsqueda de resolución, la familia de Catherine recurrió a plataformas digitales, presentando informes de desaparición en numerosas plataformas en línea. A medida que pasaban los años, el misterio persistía, envolviendo el destino de Catherine en un suspenso inimaginable. La pregunta de si estaba viva
o había sucumbido a un destino desconocido persistía, arrojando una sombra sombría sobre los capítulos sin respuesta de su vida. En el verano de 1993, dentro de los paisajes de Cook City, Montana, y la mística del Parque Nacional Yellowstone, un joven de 20 años llamado Darren Newell Dixon se encontró atrapado en un cuento misterioso. Era un mozo en Roosevelt Lodge, que estaba disfrutando de su segundo verano en el parque, tomándose un descanso de sus estudios en la Universidad Taylor en Upland, Indiana. La desaparición abrupta de Darren añadió un giro escalofriante a las festividades mientras la brisa veraniega susurraba entre los pinos. El 2 de julio, sin una pizca de explicación, se despidió de su trabajo en el lodge, dejando a sus amigos perplejos. El 4 de julio, los lugareños informaron haberlo visto en el pueblo, añadiendo misterio a este suspenso. En el corazón del cañón del río Lamar, una inquietante sorpresa aguardaba. El auto de Darren, estacionado en un punto de acceso como si guardara un secreto. El aire llevaba susurros de incertidumbre mientras los investigadores exploraban los contornos del vehículo. En su interior había un rompecabezas. La billetera y los objetos personales de Darren permanecían intactos, preservando la esencia de una presencia abruptamente interrumpida. Pero se cernía una ausencia conspicua. Su preciado equipo de pesca estaba incompleto. Los pintorescos alrededores, una vez refugio de tranquilidad, ahora resonaban con preguntas sin respuesta. Amigos e investigadores luchaban con la complejidad que se desarrollaba dentro de los confines de Yellowstone. Cada pieza de las pertenencias de Darren hablaba de manera críptica, dejando a quienes lo buscaban con una realización escalofriante. Un alma joven había desaparecido, dejando solo fragmentos de una vida abruptamente detenida en la belleza del lugar. El misterio se profundizaba, como si la naturaleza tuviera la clave del enigma que se desarrollaba en el cañón del río Lamar. Su familia, aún sufriendo por su desaparición, recurrió al funeral que apareció en otoño en busca de consuelo. Aunque este tributo se perdió en la era digital, su nombre continuó siendo mencionado como un conmovedor recuerdo de un ser querido que había partido. Una forma de honrar la memoria de Darren fue crear una beca en la Universidad Taylor. Darren apareció en la base de datos del Departamento de Investigación Criminal de Wyoming entre las numerosas personas desaparecidas, evidencia de un caso sin resolver. Su nombre persistía en la página de inicio de la agencia, siendo un faro de preguntas sin respuesta. Hay muy pocas historias sobre Darren en Internet, ya que estaba en sus primeras etapas cuando su desaparición salió por primera vez en los titulares. Monumentos de una era pasada, como las páginas del Wyoming DCI y el Proyecto Charlie, existen virtualmente. A medida que el panorama digital ofrece vislumbres del enigma, un episodio de podcast despliega mapas, capturando los lugares donde Darren deambulaba en los días previos al 4 de julio de 1993. El tiempo ha dejado su marca, y Darren, al alcanzar su 50º año, sigue siendo un enigma. Su familia, aunque encuentra un poco de paz, anhela darle sepultura, un cierre para un cuento misterioso. La pasión de Darren por la pesca, la ausencia de su equipo y la proximidad al río Lamar llevaron a las autoridades a una teoría perturbadora. Se imaginaron a Darren junto al agua, víctima de un ahogamiento, arrastrado por las corrientes del río. A lo largo del verano se desarrollaron esfuerzos de búsqueda, pero el paisaje guardó sus secretos, sin ofrecer rastro alguno de Darren. Los susurros del río fluían, dejando atrás un capítulo sin resolver en la vasta naturaleza salvaje de Yellowstone. Las preguntas persisten en los rincones tranquilos de la contemplación. ¿Fue la partida de Darren un giro del destino o un presagio de un tormento interno? Las circunstancias de su última aparición, una fiesta o un encuentro fortuito en el pueblo, permanecen veladas en las nieblas del pasado. Su equipo desaparecido, testigo de los esfuerzos de búsqueda, oculta secretos que pueden alterar el curso de la narrativa. La historia comenzó con un descubrimiento escalofriante en el Parque Nacional Yellowstone. Una computadora portátil y poemas artesanales susurraban cuentos de un alma perdida desde las bulliciosas calles de Los Ángeles. Se desarrolló meses después de un triste incidente. Un pie solitario encontrado a la deriva en el cálido abrazo de un manantial termal.
A medida que los enigmas de esta saga misteriosa comenzaron a desentrañarse, las autoridades de Yellowstone revelaron la identidad del dueño del pie. En una declaración el jueves, los funcionarios revelaron que el pie pertenecía a June Rowe, un alma de 70 años de los paisajes de Los Ángeles, California. Envuelto dentro de los confines de un zapato, el pie de Rowe fue descubierto por el personal del parque en el aire fresco de agosto. Los guardianes de la ley de Yellowstone se embarcaron en una búsqueda de la verdad, lanzando una investigación que culminó en las últimas 3 semanas con una identificación positiva de ADN. Un visitante del parque notó el zapato negro del hombre de 70 años flotando en la superficie del Abyss Pool el 16 de agosto. Cuando el guardabosques vio un hueso sobresaliendo de los zapatos rescatados, quedó horrorizado y acordonó el área. Caminó alrededor, asegurándose de que todo estuviera bien. Luego vio un auto solitario, un Kia Niro SUV, que quedó sin vigilancia. ¿De quién podía ser? Pertenecía a June Rowe de Los Ángeles. Los investigadores revisaron el interior. Encontraron una computadora portátil, una billetera con su licencia de conducir y $447, un álbum de fotos y cuadernos llenos de poemas escritos en un idioma que los intrigaba. El misterio de las pertenencias de Rowe dejadas en el auto se desarrolló ante sus ojos. Dentro del informe había misterio. Sus palabras estaban en un idioma extranjero que intrigaba a los investigadores. Recurrieron a Google Translate, esperando desentrañar el enigma, pero la traducción digital no reveló rastros de una nota de suicidio, dejando a los investigadores desconcertados. Todos los nombres y detalles de identificación fueron borrados del documento para proteger la privacidad, agregando un aire de secreto a la historia que se desarrollaba. La trama se espesó cuando los funcionarios compartieron sus hallazgos, narrando un incidente no presenciado en la mañana del 31 de julio de 2022, en el enigmático Abyss Pool. Las sombras de la incertidumbre arrojaron un velo sobre el fallecimiento de Rowe, con los funcionarios reconociendo la falta de evidencia para iluminar las circunstancias que rodearon su fin prematuro. La familia de Rowe, anidada en los capítulos dolorosos de este cuento, recibió las revelaciones conmovedoras. El descubrimiento del pie provocó un cierre temporal de la cuenca del Geyser West Thumb, y una advertencia resonó en el parque. Un recordatorio para los visitantes de caminar con cautela en los senderos en reinos termales, donde la tierra oculta su fragilidad, ocultando aguas hirvientes justo debajo de la superficie. En un anuncio de noviembre, el Servicio de Parques Nacionales compartió una revelación. El pie descubierto tenía una coincidencia en el ADN de Rowe. En su búsqueda de respuestas, los detectives recibieron una muestra de ADN de un miembro de la familia del hombre desaparecido. El Laboratorio Estatal de Wyoming realizó las pruebas cruciales, revelando una conexión significativa entre el ADN del pie y el de la familia. Las posibilidades de error eran minúsculas, superando 1 en 15 millones, afirmando el vínculo y arrojando luz sobre el caso. Abyss Pool, con su misterioso abismo de 50 pies, guarda secretos debajo de su superficie, donde las temperaturas alcanzan los 140 grados Fahrenheit, agregando un toque de misterio escalofriante a los cuentos de Yellowstone. En el Parque Nacional Yellowstone, un Boy Scout de 13 años llamado Luke Samburg de Helena, Montana, se unió a sus compañeros de tropa y 3 adultos en una expedición de campamento aventurera. El grupo se dispuso a explorar la belleza de la naturaleza que los rodeaba. A medida que se adentraban más en el parque, el aire vibraba de emoción y la risa resonaba entre los árboles. Con una chispa de curiosidad, Luke se unió a sus compañeros scouts y a los adultos que los acompañaban en una expedición de campamento en el Parque Nacional Yellowstone. El aire vibraba de emoción mientras el grupo se dispuso a explorar la belleza de la naturaleza que los rodeaba. La risa resonaba entre los árboles mientras se adentraban más en el parque, sumergiéndose en la alegría de la exploración al aire libre. Su objetivo compartido surgió cuando se enfrentaron al enérgico y vivo río Yellowstone. Los jóvenes scouts, liderados por Luke, se embarcaron en el desafío de crear un puente improvisado empujando troncos hacia las aguas turbulentas. El sonido del río añadió una dimensión emocionante a su esfuerzo, poniendo a prueba su trabajo en equipo y su resistencia.
A pesar de la tarea desalentadora, la camaradería del grupo floreció, y el sentido de desafío solo alimentó su determinación. Con cada tronco colocado en el agua, el equipo abrazó las tareas que tenían ante ellos, convirtiendo esta aventura de campamento en un recuerdo querido grabado en sus corazones. Bajo el cielo y rodeados de los paisajes del parque, Luke y sus compañeros se sumergieron en la alegría de la exploración al aire libre. No sabían que esta aventura se convertiría en un recuerdo querido, grabado en todos los que participaron en el viaje a través de la naturaleza salvaje de Yellowstone. La tragedia golpeó en un viernes cuando uno de los troncos, manipulado por la corriente apresurada del río Yellowstone, golpeó bruscamente las piernas de Luke. La fuerza del impacto lo envió hacia las frías y tumultuosas aguas, dejando el aire lleno de sorpresa e incredulidad. Mientras Luke flotaba impotente río abajo, la corriente rápida se convirtió en un adversario impredecible, y la desesperación se apoderó de quienes presenciaron el accidente. Su cabeza sobre el agua reflejaba la resistencia que llevaba dentro mientras enfrentaba la crisis que se desarrollaba. La noticia del angustioso incidente se difundió rápidamente por la comunidad, desencadenando una ola de preocupación y empatía. La urgencia de la situación llevó a docenas de funcionarios y voluntarios a unirse en una triste mañana de sábado, impulsados por una determinación compartida para lanzar una misión de rescate. Los esfuerzos colectivos de estos individuos tenían como objetivo navegar por el terreno desafiante a lo largo del río Yellowstone, con los corazones cargados con el peso de la incertidumbre sobre el destino de Luke. La tragedia unió a la comunidad en una misión solemne para traer de vuelta al joven scout a salvo. La búsqueda se centró en un tramo de 14 millas del río entre Knowles Falls y un puente en Corwin Springs, Montana. Un equipo de kayakistas se aventuró para ayudar en la búsqueda. En medio de los esfuerzos, los padres de Luke se unieron, determinados a encontrarlo. La esperanza se desvaneció cuando se descubrió una zapatilla de tenis blanca, coincidiendo con la descripción del calzado de Luke, a unas 5 millas río abajo. Pero la situación seguía siendo sombría ya que no se encontró otra ropa. A pesar de su búsqueda exhaustiva, no se hallaron evidencias, llevándolos a la dolorosa conclusión de que Luke quizás había perdido la vida. Sin pistas adicionales, la triste realidad se asentó, un cuento formado por circunstancias desafortunadas y la fuerza indomable de la naturaleza. Una extraña historia ocurre en el pequeño pueblo de Reed Point, Montana, que el río Yellowstone oculta. Secretos esperan ser descubiertos en los ríos que serpentean por este tranquilo vecindario. Este es el relato de un hombre desaparecido, un río ocultando su realidad y la búsqueda eterna del conocimiento. Los habitantes del pueblo estaban llenos de misterio, mientras el sol se ponía bajo el horizonte en Montana, creando sombras largas en las orillas del río. Randall Crawford, un residente de Park City de 63 años, desapareció el 8 de agosto de 2021. Había confusión respecto a los eventos que llevaron a su desaparición. La búsqueda de Randall comenzó, un esfuerzo colectivo de la comunidad, equipos de búsqueda y rescate y el río mismo, ahora testigo silencioso del drama que se desarrollaba. Los informes iniciales, velados en ambigüedad, insinuaban la complejidad de la situación. Artículos de diferentes fuentes añadían capas al misterio, cada uno proporcionando una pieza del rompecabezas. Sweetgrass County Search and Rescue, junto con la asistencia de Stillwater County Search and Rescue, emprendieron una misión de búsqueda para localizar a Randall. La comunidad unida se unió para llevarlo a casa, enfrentando los desafíos que rodeaban el terreno accidentado de Indian Fort. En lo alto, el helicóptero escaneaba el terreno accidentado, ayudando en la búsqueda de cualquier signo de la persona desaparecida. Su potente foco atravesaba la oscuridad, iluminando el camino para los equipos terrestres debajo. En tierra, los perros de búsqueda y rescate del condado de Gallatin usaban sus sentidos agudos para rastrear cualquier rastro del individuo perdido. Con sus hocicos entrenados y su determinación inquebrantable, exploraban la zona, guiados por sus manejadores para llevar a la persona desaparecida a salvo. Además de los esfuerzos aéreos y terrestres, el equipo de rescate acuático de Estados Unidos de Billings estaba listo para prestar su experiencia en emergencias relacionadas con el agua. Su capacitación especializada los equipó para navegar por las aguas,
asegurando que no se dejara piedra sin remover en la búsqueda del individuo desaparecido. En medio de la belleza escénica que rodeaba a Reed Point, los equipos dedicados trabajaron incansablemente para recuperar el cuerpo de Randall. Sus esfuerzos conjuntos mostraron la fuerza de los lazos comunitarios, ya que ambas unidades de búsqueda y rescate combinaron su experiencia para navegar por el paisaje desafiante. El descubrimiento desgarrador trajo una mezcla de tristeza y alivio a Reed Point. Los esfuerzos colaborativos de Sweetgrass y Stillwater County Search and Rescue brindaron cierre a la comunidad mientras lloraban la pérdida de uno de los suyos. El sheriff Ronneberg, después de una cuidadosa investigación, reveló que la causa de la muerte de Crawford fue un ahogamiento desgarrador. El agua que inicialmente parecía acogedora se convirtió en una fuerza peligrosa, cobrando una vida en una tragedia imprevista. Agregando a la tristeza, los funcionarios divulgaron un detalle crucial. Crawford no llevaba chalecos salvavidas durante su intento fatídico de rescatar la balsa. La ausencia de esta simple medida de seguridad jugó un papel crucial en el trágico giro de los eventos. Mientras la comunidad lidiaba con la pérdida, el incidente sirvió como un recordatorio conmovedor de la naturaleza impredecible de los cursos de agua. La ausencia de un chaleco salvavidas, una precaución pequeña pero crucial, resaltó la importancia de la seguridad en actividades relacionadas con el agua.